Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y colisión en el título. Hoy vamos a hablar de la victoria de Alberto Bettiol en la 13ª etapa del Giro Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veáis el vídeo de esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa pero en la serie del Movistar Team. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stat, pues vamos a pasar a analizar el recorrido de esta 13ª etapa, que como sabéis era una jornada de 189 kilómetros desde Alessandria hasta Verbaña. Estos 189 kilómetros se traducían en 1326 metros de desnivel positivo, y como sabéis esos metros de desnivel positivo estaban centrados en los últimos 23 kilómetros, con un puerto de cuarta categoría y otro puerto de tercera categoría. La gente que, vamos, los líderes en cuanto a malias pues son los siguientes: maglia rosa ya sabéis que la lleva Eulalio, la maglia Chiclamino por Mañer, la maglia churra Vingar, y luego la maglia de jóvenes la lleva Pellicciari, aunque realmente no es el líder el corredor italiano, pero como el portugués Eulalio es el que debería llevar esa maglia bianca, lleva la maglia rosa, pues básicamente se la cede al corredor de Red Bull. Otro dato curioso es que sabéis que donde se llegaba hoy, que es Verbaña, pues ahí nació Filippo Ganna en 1996. Se daba la salida y básicamente había muchos intentos de que saliera la fuga. De hecho, de primera lo intentaba Michael Berg, el corredor danés del UAE, a falta de 185 kilómetros. Esto también Michael Beer cogía una pequeña diferencia con otro corredor. Los atacantes eran capturados. Luego lo probaba Jonathan Milan. 6 corredores cogían una pequeña diferencia a falta de 181 kilómetros para la línea de meta. Les neutralizaban. Luego los equipos, atacaba a Rojas, el corredor de Bardiani. También los equipos que estaban tirando el Net Company, Ineos y el Lidl Trek. Luego atacaba a Filippo Ganna a falta de 174 kilómetros para la línea de meta. A falta de 173 kilómetros se estiraba el pelotón por el ritmo alto. Luego el pelotón entraba en el grupo 2 a falta de 172 kilómetros. A falta de 171, pues por delante había un grupo de 7 corredores formado por Rojas, Valgren, Jacob Donovan, Diego Pablo Sevilla, Barbaese y Legnesu. Luego veíamos un pinchazo de Eulalio a falta de 170 kilómetros. Volvían a atacar 5 corredores del pelotón a falta de 169 kilómetros para la línea línea de meta, perdonad que no sé hablar. Luego volvían a verse muchos ataques. A falta de 166 kilómetros, pues Eulalio volvía al pelotón. Y básicamente aquí a falta de 164 kilómetros os voy a situar la carrera. Por delante estaba el grupo con Verbaese, Rojas, Legnes, Valgren, Jacobs, Sevilla y Donovan. A 17 segundos estaba el grupo de Bettiol, Berg, Maestri, Busato y Stuen. El pelotón estaba a 31 segundos. Hay que decir que Rojas se quedaba a falta de 160 kilómetros del grupo 1. La temperatura más o menos media para el día de hoy estaba programada en estaba mejor dicho prevista para 27 grados. Luego a falta de 159 kilómetros lo intentaban 2 corredores dineos, que en este caso eran Filippo Ganna y Ben Turner. Luego el pelotón se volvía a estirar, evidentemente porque el ritmo era muy alto. Rojas era capturado por el grupo 2 a falta de 157 kilómetros, pero también se quedaba de este grupo, por lo que básicamente el corredor de Bardiani no podía estar. Luego, cuando el pelotón se relajaba, pues anteriormente había atacado Leinreze, el corredor holandés de DSM, que básicamente el Bismarck pues se ponía a lo ancho de la carretera. Luego, aún así, aunque la diferencia entre el pelotón y el grupo 1 estaba incrementando, a falta de 153 kilómetros, a falta de 151 saltaron 4 corredores, que eran Huens, Tonars, Holgar y Jonas Keynes. A falta de 150 kilómetros por la situación de la carrera, la siguiente: en cabeza de carrera Donovan, Sevilla, Jacobs, Valgren, Legnes y Barbaese. A 29 segundos en el grupo 2 Bettiol, Stuben, Busato, Maestri y Berg. En el tercer grupo Holgar, Jonas, Keynes y Huens. Y luego en un cuarto grupo Leinreze a 1 minuto 14 de cabeza de carrera, y el pelotón estaba a 2 minutos 7 segundos, pero evidentemente aquí todavía ningún equipo ponía ritmo. A falta de 147 kilómetros el grupo 2 entraba en el grupo 1, y veíamos como a falta de 144 kilómetros el hueco entre el grupo 1 y el grupo 2 pues estaba decreciendo. En NSNS, Leinreze evidentemente, como se había quedado en terreno de nadie, pues esperaba al pelotón, que se ponía a tirar en un primer momento en NSN, pero como se daba cuenta que la fuga ya estaba muy lejos, pues el equipo que pondría algo de ritmo era el Bahrein, pero evidentemente ya la escapada de cara
la victoria que estuviera en el pelotón pues había ido, y a falta de 143 kilómetros por Leinrece era capturado por el pelotón. Básicamente los equipos que no estaban en la fuga, Bahrein, que bueno, puedes considerar que bien porque llevan al líder y además ayer ganar de la carrera y ayer ganaron la etapa con Sagar, el Bisma con Jonas Vingegaard, que bueno, está bien. Nez con Panineos yo creo que les hubiera entrado estar en la fuga, sobre todo por Filippo Ganna, porque llegaban a su casa. El de Calón también puedo entender que no estén en la fuga. El Jaiko, pues sí que me hubiera gustado que hubiera metido un equipo, o sea, alguien en cabeza de carrera para disputar la victoria de la etapa. El Red Bull, bueno, es duda, pero bueno, no está mal que se hayan quedado en el pelotón. Evidentemente el líder 3, pues un Chicone para la parte final hubiera estado increíble, aunque mañana es una etapa de alta montaña, cuidado. NSN evidentemente tendrán que haber filtrado pues a lo mejor a un Pinarello o algo así. El Unibet también creo que es un equipo que por ejemplo se hubiera filtrado, Cubis también. El DSM pues básicamente intentó meter a Leinrece, pero el corredor holandés sacó a destiempo, que bueno, estaremos repasando ahora los equipos que no tenían representación delante. Y luego está el Barriani con Tarocchi, que bueno, si no se hubiera quedado rojas, pues sí que hubieran tenido un corredor. Que esto lo digo porque a falta de 137 kilómetros el grupo 2 entraba al grupo 1. Que las nacionalidades del grupo 1, pues básicamente 3 italianos, Busato, Maestri, Bettiol, 2 belgas, Donald y Stuben, 2 daneses, Michael Valgren y Bars. Por parte de los noruegos, Holger Legnesud, y luego por parte de Suiza, Jacob, por parte de España, Sevilla, por parte de Francia, Juens, por parte de Gran Bretaña, Donovan, por parte de Nueva Zelanda, Kent, y por parte de Estados Unidos, Verbaese. Luego el hombre más importante de cara a la peligroso de la cara a la clasificación general, pues Jonas Kent, el corredor de Groupama francés, que de hecho la clasificación virtual a falta de 132 kilómetros es que se metía en la posición número 26 de la clasificación general. Que vosotros os preguntaréis, ¿el nivel de palmarés es muy grande la escapada? Pues la verdad es que sí, porque según Pro Cycling Stats, y evidentemente en este tipo de cosas suelen estar bastante acertados. 2 Ologen Newsblad de Stuben y Valgren, una Gran San Remo de Stuben, un Tour de Flanders de Bettiol, una Amstel Gold Race, 2 Tours de Dinamarca y un Deutschland Tour, no, perdonad, lo que he dicho de Amstel Gold Race y 2 Tours de Dinamarca Valgren, un Deutschland Tour Stuben, un Bucles de Mayenne Bettiol, una Kurn Stuben, un Arctic Race no, de Noruega Bettiol, o sea, perdonad, Legnesum Bettiol, una Milan Torino, una Copa Sabatini Valgren, un Grouch Hef Schering Holger y Stuben, una etapa a la Vuelta a España Stuben, una etapa en el Giro Italia Bettiol, 2 etapas en el Tour de Suiza Legnesum y Verbaese, 2 etapas en el Brisbane Tour Stuben, una etapa en el Sidibu Cycling Tour Donovan, una etapa en el Giro de la Toscana Valgren, un Gran Premio de Valonia Stuben y una etapa de Tirreno Adriático Michael Valgren, por lo que el palmarés era bastante bueno. Hay que decir que esta principio de etapa era de los más rápidos en la historia del Giro de Italia, solo por delante, a falta de 128 kilómetros para la línea de meta, era el de la etapa número 9 en 1972, que la media era 52 kilómetros 657 en una distancia de 166 kilómetros. Por la de hoy era de 51 kilómetros con 663, una distancia de 189. La última victoria, pues el que ha ganado recientemente en 2026 es Michael Valgren en la quinta etapa de la Tirreno, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, Legnesud ganó su última victoria en el Nacional de Ruta de Noruega, luego Josh Kens una clasificación general en el Tour de Bostolik, luego Holgar un Tour de Leuven, y por ejemplo Alberto Bettiol en 2024 que ganó el Nacional de Ruta de Italia. En cuanto a número kilómetros estando en la fuga de esta edición del Giro de Italia, pues evidentemente el que más con Diego Pablo Sevilla, que llevaba 766 kilómetros porque hasta la fuga en las primeras 3 etapas, la séptima y esta 13ª, luego Maestri, luego Jacobs, y el que menos llevaba es Josh Kens, que todavía no se había fugado. Aquí a falta de 120 kilómetros por la diferencia llegaba casi a los 7 minutos, estaba bastante a punto, y de hecho una estadística relacionada con esto, que por cierto ya a falta de 118 kilómetros para la línea de meta alcanzaban con una diferencia de 7 minutos 32 segundos, pues es básicamente que era la cuarta diferencia más importante que se ha visto en esta temporada ciclista. En cuanto a ganadores, equipos que más victorias tienen en la fuga, pues evidentemente el UAE con 33, 2 días desde la última victoria. Luego Astana, que ha repetido 14 victorias, que ya son 15, que claro, días sin ganar pues 0 porque ya ha ganado. Luego Soudal, Alpecin y esta gente. El que menos el Porti con una victoria.
Luego el tiempo ganado o perdido por cada 10 kilómetros, pues evidentemente exagera por parte de los escapados. Del 11 al 21 ganaron 14 segundos, luego 40, 67, 89, 113, 105, 52 segundos. Y los equipos que componían el grupo 1, pues evidentemente el que más corredores tenían era el Grupama con 3, con Juens, Jacobs y Kens. Luego con 2 estaba 1X Holgan Lernes, también con 2 el Polti con Maestre Sevilla, Alpecin solo con Busato, UAE solo con Ver, Astana solo con Betiol, Penarello con Donovan, Soudal con Stuben, Lotto Intermarché con Tonas, Education First con Valgren, Tudor con Verbaese, y ya más o menos aquí la diferencia pues se situaba en 9 minutos y medio a falta de 92 kilómetros para la línea de meta. Volvemos a hacer una actualización de la clasificación general virtual a falta de 85 kilómetros, y es que Josh Kens en este momento se ponía 24º. En el kilómetro, cuando quedaban 75 kilómetros, pues los escapados mantenían una diferencia de 9 minutos y medio. Veíamos como Busato sufría un problema mecánico a falta de 73 kilómetros de la línea de meta, pero a falta de 68 regresaba al grupo 1, y definitivamente a falta de 64 kilómetros se confirmaba que la diferencia máxima de esta temporada se ha dado en esta 13ª etapa del Giro de Italia, porque llegaban a un hueco de 10 minutos 17 segundos. En cuanto a los mejores resultados de los escapados en esta edición del Giro de Italia, pues bueno, ya sabéis que Tonas ha hecho un segundo, de hecho, el día de ayer. Stuber lo hizo el día que ganó Valerini, y el segundo puesto de Legnes, por la verdad que no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en una de Narvat. Luego, en cuanto a la edad, solo voy a decir el que tiene más edad y el que tiene menos. El más mayor, el que tiene mayor edad, Verbaese con 35, y el más joven Busato con 23. Y a falta de 48 kilómetros, pues veíamos como los últimos 20 minutos la diferencia entre los escapados y el pelotón pues había incrementado 39 segundos a favor de los escapados. Luego veíamos perdonad que me ha fallado la voz, que ya hacía mucho que no lo hacía. A falta de 35 kilómetros veíamos como los escapados mantenían una diferencia de 11 minutos y medio aproximadamente. A falta de 35 kilómetros pues ya se había completado el 57% de los metros de nivel que había previsto para esta 13ª etapa. Diego Pablo Sevilla pasaba primero por el sprint de Stresa, que bueno, segundo pasaba Busato, tercero Stuben, cuarto Verbaese, quinto Milko Maestri. Y ya a falta de 29 kilómetros pues estábamos a 5 kilómetros de los pies de Vieno, del puerto de cuarta categoría. En este momento la clasificación virtual en el grupo 1 es que Josh Kens se metería en el puesto 21º, y veíamos como el primero que ponía los pies en la base del puerto de cuarta categoría de Vieno pues era Verbaes, el corredor de Tudor. Luego veíamos como Jacobs del Grupama francés ponía ritmo. Al final pasaba primero por la montaña Diego Pablo Sevilla, segundo pasaba Jacobs, tercero Maestri. Luego hay que seguir comentando. El primero en poner los pies en el puerto de cuarta categoría pues era Johan Jacobs. Se quedaba porque su compañero Juens ponía más ritmo a falta de 18 kilómetros para la línea de meta. Aquí a falta de entre el kilómetro 174, 911 y 175 con 117 venía la rampa más dura del 16%, que veíamos que bueno, Red Bull, en el kilómetro Red Bull pasaba primero Juens, segundo Kens, tercero Betiol, cuarto Valgren y quinto Legnesud. Veíamos cómo empezaban a sufrir con el ritmo del Grupama francés Verbaes y Michael Berg, que definitivamente se quedaban a falta de 16 kilómetros. Una vez que Juens se apartaba, pues aceleraba en el primer grupo Josh Kens, y en este momento pues se quedaban Busato, Juens, Tonaers, Donovan, Maestri y Diego Pablo Sevilla. Como digo, Josh Kens seguía tirando, atacaba Legnesud, le seguía, racionaba Alberto Betiol, aunque hay que decir que Legnesud le aguantó un poquito la diferencia en unos 5 o 6 segundos a Betiol, pero básicamente el corredor italiano le estaba contemporizando, aunque más o menos cuando quedaban 500 metros para coronar el puerto le intentó volver a hacer una aceleración el noruego, pero no pudo. De hecho, a falta de 13 kilómetros Betiol entró a la rueda de Legnesud, y luego nada más llegar la atacó cuando quedaban aproximadamente unos 50-100 metros para coronar el puerto. Evidentemente, por el puerto de tercera categoría pasaba primero Betiol, segundo Legnesud, tercero Kens, cuarto Valgren, que realmente estos 4 corredores son los que más aguantaron en el puerto de cuarta categoría. Que el último top 10, para que os hagáis una idea de Alberto Betiol, fue hace 250 días en el Gran Premio de Montreal. Más o menos la situación de la carrera es la siguiente: Betiol primero, luego segundo Legnesud a 19 segundos, luego en un tercer grupo estaba a 28 segundos Valgren Kens, y luego estaba pues en un cuarto grupo Busato, Tonaers, Donovan, Stuben y Diego Pablo Sevilla. El pelotón pues veíamos cómo estaba agrupado,
Y al final veíamos como la parte del llano, una vez que se acaba la bajada, por donde os estoy marcando con el ratón, pues Betiol habría más diferencias. De hecho, a falta de 1,5 km, Betiol tenía una diferencia respecto al Egnesut de 30 segundos. Al final Betiol ganaba, que confirma la victoria número 874 del Giro de Italia, que bueno, ya sabéis que, bueno, 875 porque aquí falta, no, 874, disculpad. Y también confirma la tercera victoria del equipo kazajo en el Giro, en esta edición del Giro Italia, porque como sabéis ha ganado ahora la de Betiol, ganó la de Ballerini el día del sprint que quedó segundo Stuben, y luego la segunda etapa que ganó Silva. Es que han ganado, Giro brutal del equipo kazajo, porque han ganado 3 etapas y han vestido incluso la malia rosa. Segundo Legnesus, tercero Stuben, que bueno, vamos a repasar todo el top 10 con la ayuda de Pro Cycling Stats. Como digo, Betiol victoria, segundo Legnesus, tercero Stuben, cuarto Valgren, quinto Donovan, sexto Kent, luego séptimo Bert, octavo Busato, noveno Holgar, décimo Diego Pablo seguía, luego la general en los 10 primeros puestos pues no se ha movido nada, Eulario primero, segundo Vingar, tercero Alesman, cuarto Félix Gal, quinto Ben O'Connor, sexto Hilly, séptimo Storer, octavo Derek G, noveno Perichari, décimo Chris Harper, la Malia Chiclamino, primero Paul Mañer, segundo Narváez, tercero Milan, luego la Malia Churra, primero Jonas Vingar, segundo Diego Pablo seguía, tercero Félix Gal, y luego por jóvenes la Malia Bianca, primero Eulario, segundo Perichari, tercero Markel Beloki. Y cuando estoy grabando el vídeo todavía no está puesta la clasificación por equipos, pero bueno, si lo hacen cuando edite el vídeo pues os la pondré ahora. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria con el señor Alberto Betiola aquí en el videojuego. Comenzamos cuando quedan un poquito más de 35 kilómetros para acabar esta 13ª etapa del Giro Italia aquí con el Astana. Y bueno, vamos a preparar el treno, que básicamente va a ser formado por el que tenga menos colinas a por el que tenga más, por lo que primero vamos a poner a Malucelli y al señor Davide Ballerini. Vale, ya veis que Ballerini está tirando bastante fuerte. Ponemos primero a Malucelli por un tema de que tiene menos colinas. Luego yo creo que va a tocar poner a Livins. No, mira, vamos a poner primero a Diego Ulissi porque tiene el -3 el corredor italiano. Perdonad que ahí me ha fallado la voz. Vamos a poner a Livins, luego a Harold López Martín. Por favor que no me quede... Tengo que tirar muy fuerte porque si no luego me va a sobrar gente básicamente. Luego Harold López Martín vamos a colocarle ya. Sí. Luego vamos a poner al señor. Yo creo que es Scaroni porque hoy tiene un -1, aunque realmente es un -1 raro. Como decimos en la serie del Movistar, básicamente porque solo le quitan descenso y combatividad. Pero mirad que le dan recuperación, aceleración y todos los puntos de subida. Luego vamos a poner a Silva. Y por último, Alberto Bettiol. Que evidentemente que Malucelli y Ballerini en esta parte tienen a tope porque son corredores que una vez que llegue la subida, que va a ser ya, no me van a hacer ningún tipo de trabajo. De hecho voy a apartar ya a Malucelli. Voy a poner a Ballerini más que nada porque tiene más llano. Pero aquí en la ciudad de Vieno la quiero hacer a tope. Que es verdad que no, lo que suelo siempre decir en este tipo de vídeos, aquí nosotros lo estamos corriendo formato clásica. Neutralizamos a la fuga que estaba formada. Ataca Jay Vine. Vamos a ver si podemos hacer lo propio nosotros con Diego Ulissi, que como veis nos estamos quedando cortados. Bueno, más que cortados, nos estamos quedando atrás por el ritmo que está poniendo el UAE. Vale, vamos a coronar ya el puerto. Diego Ulissi, que aquí ahora sí que está haciendo un acelerón bastante curioso. Vale, vamos a poner ya a Livins a un ritmo del 85. Ahí está, el corredor belga. Vamos a apartar a Diego Ulissi, aunque le vamos a mantener por aquí por si llega el sprint. Que no creo, no es el objetivo. Vale, son 4,5 kilómetros de subida. Esta primera parte pues no nos beneficia tanto. Yo creo ponerlo antes posible a Harold López Martín, porque en este tipo de terrenos es mejor que el corredor belga, evidentemente. Y ya veis que el UAE está poniendo un ritmo bastante infernal. También viene el Lotto, que evidentemente pues tienen la opción de Arnaud Delay. Vale, vamos a acelerar ya con Harold López Martín. Vienen por aquí Jake Stewart, que traen a Corbin Strong. Otro corredor que le tenemos que quitar porque si no nos va a comer. Viene con nosotros Strong. Vale, aquí Harold López Martín tirando muy fuerte. Ya veis que también Eulario quería atacar. Le tenemos aquí al portugués, Diego Ulissi, que se queda atrás. Viene también Chicone.
Seguimos tirando muy fuerte. Viene Chicone que nos va a rematar como ha hecho en la vida real este Betiol a Legnesud. No tenemos capacidad de sprintar ahora mismo. Viene también Van Enter, pero cuidado que aguanta Corbin Strong. Vale, pues la victoria de la etapa se complica porque encima Diego Ulissi se queda atrás. Bueno, nos hemos ido en un grupo de 17 corredores, pero está Chicone, está Narváez y sobre todo yo creo que el rival más fuerte pues es Corbin Strong. También Zambanini es rápido, bueno, está Tobias Luna Andresen, así que tiene toda la pinta que va a ganar el corredor danés del Decathlon. A ver, que para esta, bueno, realmente entre Silva y Betiol más o menos son del mismo nivel. En cuanto a sprint y aceleración, tal vez un poquito mejor el corredor uruguayo, pero bueno, ahora en estas alturas nos da bastante igual. Por lo menos no vamos a tener un sprint masivo con Jonathan Milan y Paul Mañer como esta mañana con Movistar, que la verdad es que lo he gestionado regular. Bueno, yo creo que lo hemos corrido bien porque al final el resultado ha sido bueno. Lo único que a ver si llegan, mira, el Loto tirando por aquí porque supongo que estará Arnaud Delay. Quedan 5 kilómetros, el NSN tirando porque evidentemente a ellos también les viene bien que está aquí Jonathan Milan y Paul Mañar. Vamos a quitar ya a Harold López Martín, que tiene un poquito más Scaroni de llano. Aquí Jake Stewart tirando muy fuerte, evidentemente. Han entrado corredores. Eso sí, no me digáis cuáles son. Están lanzando el sprint muy lejos. Tobias Luna Andresen viene ahí en las primeras posiciones. Se paran ahora, viene Jonathan Milan. Vale, pues va a ganar el corredor italiano a no ser que se haya quemado mucho. Lanzamos el sprint con Scaroni, con Silva, con Alberto Betiol. Cuidado que podemos ganar aunque viene Tobias Luna Andresen. Va a estar entre Silva y Tobias Luna Andresen por ganar el corredor uruguayo. Que bueno, por lo menos no hemos ganado con Betiol, aunque hemos conseguido un puesto de honor. Cuarto, que evidentemente esto lo hemos corrido formato clásica, no digamos con el desgaste de las 13 etapas. Pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien porque al final hemos ganado con Tomás Silva y más o menos las estadísticas de Alberto Betiol y el corredor uruguayo son iguales. Lo único que Silva pues estaba de lanzador, como veis. Primero Tomás Silva, Harold López Martín octavo, que eso sí que me sorprende más. Betiol cuarto porque esto era general, el mejor equipo de la Astana. Así que bueno, lo que siempre suelo decir en este tipo de vídeos, si os ha gustado el vídeo dale un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.